toma palabra. Feliz de tenerles nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante cargado de información, pero es información que todos ustedes comentan a diario con las personas en el almuerzo, en el jangueo, cosas que nos preocupan y que quizás hoy no tenemos respuesta a las preguntas que nos hacemos a diario. Puerto Rico lleva tanto tiempo queriendo estar en el centro del debate a nivel federal. En estos momentos, Marco Rubio, el principal oficial diplomático de los Estados Unidos, ha visitado Panamá, Costa Rica, estuvo en El Salvador, se ha movido por toda América Latina, ahora va a estar con Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, porque quiere fortalecer todas esas relaciones con el Caribe. Puerto Rico no aparece ni por los centros espiritistas, pero ¿sabe dónde sí aparecimos? En una reunión del gabinete del presidente Donald Trump, y no por la mejor de las razones. Escuchemos lo que allí ocurrió. Chris, did you have something to say? Yes, Mr. President. I want to say energy is the infrastructure that makes our country run and drives our national security. The Biden administration grew my department, the Department of Energy, by 20%. And expenditure much more than that, all in an effort to reduce the production of energy in the United States and to make energy more expensive. We are stewards of the American taxpayer dollars, right? That's the job of everyone around this table, led by you. We want to reverse that trajectory and care about every dollar an American taxpayer gives us, and are we using it for the benefit of Americans? Let me tell you one thing, huge growth in expenditures, huge growth in employee count. Puerto Rico, an American territory, had its electricity grid destroyed. They had billions of dollars in the Department of Energy to help Puerto Rico, yet they didn't spend that money because that money would have meant more energy, more jobs, more prosperity in Puerto Rico. They wanted to have them as a poster child of wind and solar. This island should run on wind and solar. That just doesn't work. But they cared about politics more than the American people, and they didn't treat the dollars like they were their dollars. Yeah. This table, the team you have assembled, we're treating the American dollars like they're our dollars. Okay. Thank you. Ese era Chris Wright, el secretario de Energía Federal. Lo primero que tenemos que saber es de dónde viene Chris Wright. Él viene del sector del gas natural. ¿Por qué haría unas expresiones como esta? Pues miren, por muchas razones. La primera, porque había un excedente de gas natural en los Estados Unidos que hubiesen querido de alguna forma, como dicen por ahí, empujárselo a Puerto Rico. La otra, por darle un buen cascarazo a la administración de Biden, por darle otro buen cascarazo a todo el tema del cambio climático contra el cual él ya se ha expresado anteriormente. Pero lo más vergonzoso, lo más triste de esta discusión es cómo se trae el tema de la administración de fondos por parte del gobierno de Puerto Rico. Y digo que es triste porque uno quisiera que esto no fuese cierto, uno quisiera decir que esta persona está equivocada, pero en Puerto Rico se hizo una asignación de 17 billones de dólares, de los cuales no se ha utilizado ni una cuarta parte. Estamos a 8 años del huracán María y del huracán Irma, y el que estos fondos no hayan sido desembolsados ni utilizados. Mucho más allá de eso, cuando vemos la crisis energética que hay en Puerto Rico, esto no es de hoy, esto no es de ayer, lo veníamos viendo llegar con los años. ¿Y qué hicimos? Eso mismo hicimos. Por años dejaron que pasara el tiempo, que nos tocara la crisis a la puerta. Hoy nos estamos encontrando con que para los meses de mayo a octubre en Puerto Rico, la demanda que vamos a tener por energía no vamos a poder suplirla. Hoy en Puerto Rico tenemos 7 veces la cantidad de apagones que hay en promedio en cualquier lugar de los Estados Unidos, así como lo oye, el Stadity, que nos encanta. Pues allá tienen 7 veces menos apagones que aquí. ¿Y qué nos están diciendo hoy? Que para verano esperemos que eso se multiplique por 4. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues en estos momentos ya nos han dicho, mira, se nos hizo muy tarde. Ya no hay la capacidad de producir esa energía. Están buscando que podamos alquilar 2 plantas generadoras. ¿Qué nos dijeron ya? No puedes alquilar las plantas porque te hemos dado una cantidad de dinero que no me has podido justificar. Más allá de eso, la gobernadora ha firmado 2 proyectos, precisamente con el tema de energía. El primero tuvo que ver con la extensión del uso de la planta de carbón AES. Se supone cuando se creó esta planta que la íbamos a utilizar hasta el 2027. Ese era el propósito de la planta. Luego de eso se iba a decomisar. ¿Por qué digo esto de decomisar? Porque una planta de carbón usted no la mete en una maleta y se la lleva para la casa o se la lleva para otro lugar. Hay un proceso que requiere una inversión de capital, incluye el desmantelamiento de una planta tan compleja. Hoy, ¿qué nos están diciendo?
vamos a extender el uso de esa planta de carbón con todos los daños que puedan tener al ambiente, a la salud de las personas, que podemos estar aquí 30 programas hablando de eso. Pero más allá de eso, ¿por qué hay que extender el uso de la planta? Porque se nos hizo tarde, porque no hay forma de suplir 510 megavatios, el 20% de la energía que hay en Puerto Rico que necesitamos si no tenemos forma de sustituirla. Entonces, esta extensión se firma hasta el 2032, pero ¿qué nos dice la gobernadora? No se preocupen, que yo voy a cambiar esa planta, eso no va a ser de carbón, la voy a convertir en gas natural. Pero el propio presidente de AES dijo en una comisión, en una vista ante la Cámara de Representantes, dijo, yo no sé de qué hablan, aquí yo no tengo ni el capital para mover eso a gas natural, ni hemos preparado la planta de forma alguna para hacer esa transición. Así que al final del día nos siguen cogiendo de tontos o de lo que no somos o de lo que se creen que somos. Pero yo creo que es bien importante denunciar esto para que usted en su casa no tenga la falsa expectativa de que eventualmente tendremos una planta de gas natural. Más allá de eso, ¿qué vamos a hacer durante los próximos meses? ¿Qué podemos esperar? Pues lo primero es que ya tan temprano como hoy se estaba hablando de nuevos aumentos en la factura. Y usted se preguntará, ¿para qué me vas a aumentar la factura otra vez? Pues miren, en estos momentos no hay para pagar las pensiones de 12.500 jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya usted sabe cómo es la cosa, que aquí las deudas, los platos rotos los terminamos pagando ¿quiénes? Usted y yo. Y eso es lo que pretenden que hagamos ahora. Pero hoy llegaron los grandes paladines de la justicia, nuestra gobernadora Jennifer González y Francisco Domenech, e hicieron las siguientes expresiones al respecto. Veamos. Nosotros vamos a conseguir los fondos para estas pensiones hasta junio y vamos a buscar cómo de manera permanente podemos atender esto. No hay necesidad y nosotros no estamos pidiendo un aumento en la factura de luz. Y lo que entendemos es que como el negociado en estos momentos no tenía la visibilidad de las gestiones ante la Junta y la RCC 85 que se radicó en el día de ayer, por eso es que ellos están hablando de esa posibilidad de aumento de tarifa, pero en el día de hoy se les está informando de todas esas gestiones para que ellos vean que no hay, como dice la gobernadora, necesidad alguna de aumentar la tarifa para cubrir esa deficiencia en las pensiones. Eso fue rápido. A mí me encanta como hay tantas cosas que la gente todo el tiempo está buscando un pesito aquí, un pesito allá. No se lo estoy robando a Cosculluela la frase, pero me encanta como el gobierno encuentra 73 millones dentro del Fondo General, como si fuera cuando usted se encuentra 5 pesos en la secadora, que dice, mira lo que me encontré aquí. Pues ellos de momento, mira, hemos identificado que hay posibilidad de tener 73 millones con los que no contábamos hace 24 horas. Pues ahora dicen, mira, este aumento no va a ser necesario. Claro, Puerto Rico tiene que recordar que estamos sujetos a una Junta de Control Fiscal, que ellos vienen aquí, a dar pan, el administrador de la wallet tiene que ser el que decida si en efecto esos 73 millones del Fondo General pueden ser utilizados para eso, pero para hablar sobre este tema y tantos otros que a usted le preocupa en su hogar, hoy es martes, mire, decortando la grasa con el exsecretario de Hacienda, Francisco Pared. Qué bueno tenerle nuevamente. Gracias, Alexandra. Gracias por la oportunidad. Mira, te pusiste para tu número, apretaste. No, pero hoy creo que me llevo otra guayada en Instagram. Vamos a ver. La gente se ha portado bien con los sondeos. Si usted no participa de los sondeos en redes sociales, puede decir quién trajo la mejor grasa. Sí, no, definitivo. Yo creo que ganas otra vez. Bueno, ya usted escuchó. Ellos dicen que van a identificar 73 millones en el Fondo General para que no haya... no tenga que haber un aumento en factura para pagarle a estos 12.500 jubilados de la autoridad. En la práctica, y para las personas que nos están viendo allá afuera, que a veces se preguntan, ¿realmente es tan fácil mover dinero aquí o allá o buscar esa aprobación de la Junta? De su experiencia, ¿cómo usted ve esta situación? Bueno, es un proceso, va a ser un proceso burocrático. Típicamente el gobierno central tiene que pedirle permiso a la Junta cuando va a hacer desembolsos que no son consistentes con el plan fiscal certificado. Esto requiere que el gobierno, a través de su Oficina de Gerencia y Presupuesto, someta una solicitud de reasignación de fondos y en estos casos, pues la Junta examina y determina. Viendo, ¿verdad?, la premura que tiene esto, pues yo esperaría que la Junta resuelva y conteste a la mayor brevedad posible. ¿Y qué quiere decir esta transacción, Alexandra, y a todos los televidentes? Que en esencia lo que debió haberse subsidiado
con un fondo de pensiones bien administrado, va a acabar subsidiándose con los impuestos que todas las personas pagan, incluyendo personas que no tienen acceso a planes de pensión. En Puerto Rico son muy pocos los empleados a nivel del sector privado que tienen acceso a planes de pensión, cada vez son menos los patronos que participan de este tipo de prácticas, y del bolsillo de gran parte de esas personas, a través del IBU y a través de las contribuciones sobre ingresos, van a estar subsidiando esta desfase que ha habido por un terrible manejo que se ha dado por décadas de los distintos planes de pensión del gobierno de Puerto Rico. Francisco, yo aprovecho esta coyuntura de eso mismo que acabas de decir. Dices, mira, al final del día esto se va a terminar pagando por un plan que no se administró adecuadamente. Son los contribuyentes los que acaban pagando los platos rotos. Correcto. Ahora mismo Puerto Rico tiene una Junta de Control Fiscal y vemos que ellos han tenido una tijera bastante afilada para ciertos gastos, pero mucha gente también se cuestiona por otro lado, permiten despilfarro, permiten mala administración de estos fondos. Y quiero retomar, porque tuviste la oportunidad de trabajar con una junta. ¿Cómo veías ese estándar de en qué se gasta versus en qué no se gasta? Yo creo que muchas veces no nos enfocábamos en lo verdaderamente sustantivo e importante. Se daban muchas batallas entre la Junta y la rama ejecutiva que realmente podían ser nimiedades cuando se veía el valor monetario de las distintas controversias. Creo que también la Junta le dedica mucha concentración y muchas horas que a través de consultores, que muchos de ellos le facturan el Fondo General también, en temas y detalles que realmente no creo que cuando se hizo la ley era pensando en que íbamos a tener un organismo burocrático metiéndose casi en la operación diaria de la agencia. Todavía quedan un sinnúmero de reformas que se tienen que hacer. Viene a mi mente que Puerto Rico solo gasta cerca de 240 millones de dólares en gastos, se le llama en inglés capital expenditure, en gastos de capital, mejoras de infraestructura que vienen de nuestro Fondo General. Eso a duras penas es cerca de un 1.8% del total del presupuesto del Fondo General. Hay otras jurisdicciones que se acercan más al 7, 8%. Si nosotros asumiéramos esas prácticas dentro de nuestro Fondo General, estaríamos hablando de $1 billón con más libertad de lo que tienen los fondos federales en algunas instancias. Por eso ustedes ven muchos boquetes en las carreteras y ven también escuelas cayéndose en canto y ven edificios públicos cayéndose en canto. Pues claro, si solo nos gastamos 1.80% de nuestro presupuesto en infraestructura de nuestro Fondo General, y esas cosas que adolecen vienen de por sí, ¿verdad?, por lo que ha sido un mal manejo por décadas, porque esto no es de la gobernadora Jennifer González o de Pierluisi, esto ha sido manejo por décadas y décadas de una manera terrible, y que ahora nos corresponde a nosotros tener que rescatar de alguna manera u otra a través del Fondo General todo esto colapso financiero. Hablas de la condición de los boquetes en las carreteras, de la condición de la infraestructura, pero ahora mismo Puerto Rico tiene un clase de pote de fondos federales que cuando uno mira los porcientos desembolsados, los porcientos obligados, lo que hemos utilizado y lo que hemos hecho es tan mínimo comparado a lo que se ha obligado, y demuestra, no sé si es o incompetencia en el manejo o vagancia, y no quiero que me lo contestes ahora, me lo contestas después de la pausa, pero otra cosa que quiero que hablemos, además de cómo se usan esos fondos, es seguir a la Junta de Control Fiscal. No se lo pierda nadie, regresamos, esto es Última Palabra. Regresamos a Última Palabra. Hoy, como todos los martes, nos acompaña el exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, uno de nuestros colaboradores aquí. Estábamos hablando antes de la pausa, primero sobre el uso de los fondos federales, cuando miramos los porcentajes que han sido utilizados versus lo que se ha logrado, lo que se ha obligado para Puerto Rico también en términos de ejecución. Una de las cosas que a mí, y es un tema que me apasiona muchísimo, el de educación, cuando miramos la cantidad de escuelas reconstruidas, miren, después de los huracanes, perdónenme, de los terremotos, ustedes recuerdan esas escuelas en Guánica, la Agripina Seda, que la vimos hecha a pedazos. ¿Ustedes saben cuántas escuelas han reconstruido el día de hoy? 0. No hay una sola escuela reconstruida. El dinero que se ha invertido se invirtió en las columnas cortas, pero más de eso no se reconstruyeron escuelas. Y le preguntaba antes de la pausa, este uso de los fondos federales, el que haya sido tan lento
¿A qué se debe? Bueno, hay un trámite burocrático ante el gobierno federal que eso, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos se queja de que la nación norteamericana adolece de eso. Eso pasa también con el Servicio de Rentas Internas Federal, así que esa dinámica es bastante notable y palpable. Sin embargo, también hay que crear una expectativa. Creo que debemos recalibrar la expectativa que puede tener la gente sobre estos procesos de reconstrucción. A veces se habla tanto de billones y billones de dólares que pienso que algunas personas sienten que de la noche a la mañana van a tener 10,000, 20,000 pesos más en su cuenta de banco. Y eso no es necesariamente lo que va a ocurrir. De hecho, se ha hecho bastante obra, de llamarle de alguna manera, pero no es algo que las personas van a palpar en la inmediatez, porque hay infraestructura, muchas veces tienen que ver con acueducto y alcantarillado, a veces tiene que ver con alguna escuela en particular, con alguna oficina o algún centro de entidades sin fines de lucro que han recibido estas distintas ayudas, que no necesariamente el ciudadano va a palpar la totalidad de toda esa obra que se está haciendo. Creo que los políticos pudieran hacer un mejor trabajo de creando unas expectativas claras a las personas. También informar qué fue lo que pasó con Katrina a nivel de los Estados Unidos, cuánto tiempo toma ese proceso de reconstrucción para poder tener unas expectativas claras con las personas y poder seguir paliando ese proceso burocrático. Yo espero que este cuatrenio, pues ya con todo lo que se ha ido adelantando por los pasados 8 años luego del huracán María, pues se pueda ver un poquito más de agilidad. Pero al final del día, si los recipientes no tienen la liquidez para poder pariar los 10 centavos de cada dólar que se requiere para hacer estos proyectos. Y número 2, si las cotizaciones que se hicieron, esos estimados de los proyectos, ahora aumentaron por la inflación, va a seguir deteniendo de alguna manera u otra que estos proyectos se puedan llevar a feliz término. Cuando hablamos de fondos federales, del uso de los mismos, cómo se organizan las prioridades del gobierno, siempre sale a relucir el tema de la Junta de Control Fiscal. Cuando se aprobó la ley promesa, se habló de esa vertiente de cobrar una deuda, pero también se habló de una vertiente de desarrollo económico. De hecho, se hablaba de un task force de desarrollo económico. Hasta ahora, los esfuerzos de desarrollo económico que hemos visto en Puerto Rico casi han estado ligados por completos al desastre, a huracanes, a la pandemia, a los terremotos, pero lejos de eso no hemos visto unos esfuerzos para crear algún tipo de desarrollo económico sostenible a lo largo de los años. Desde el tiempo que usted estaba en la administración, ¿cómo usted veía esos procesos y su interacción con lo que era la parte de Hacienda? Bueno, básicamente tiene un cuerpo burocrático bastante caro, con muchos consultores de los Estados Unidos. En muchas instancias me sentaba con ellos y no mostraban la profundidad que se tenía sobre las distintas disposiciones contributivas. Es un proceso donde ambas partes teníamos que aprender. Yo llegué cuando se comienza a implementar la ley promesa, así que fue un proceso aleccionador para ambas partes, pero he visto cómo poco a poco lo vi, como ellos fueron agarrando un poco más de control implícitamente en las operaciones de la agencia, en este caso el Departamento de Hacienda. A veces yo no podía emitir ni un boletín informativo sin pedirle permiso a ellos. Yo miro para atrás y yo creo que yo operé a medio pocillo. Yo hubiese querido regular mucho mejor las leyes impositivas, pero viendo ese proceso burocrático que me tomaba de escribir una carta circular, una determinación administrativa y someterme muchas veces al escrutinio basado en la ignorancia en muchas instancias, y una ignorancia cara en gran parte de los escenarios, pues algo que frustra un poco. ¿Hubieses hecho algo distinto con relación a tu interacción con la Junta? Sí, pero uno respeta las determinaciones de los políticos electos, en este caso el señor gobernador, que él quería mostrar un tono menos de confrontación, pero sí, pues me hubiese sido, se lo hubiese cantado y raspado O sea, que tú crees que el acercamiento quizás ya no debe ser tanto este diálogo, rendirle tanta pleitesía como hemos hecho, sino que ya toca moverse a la confrontación. Sí, yo creo que en muchas instancias, y no es confrontación, es decir la verdad. Si usted no sabe de leyes contributivas y está diciendo disparates, pues que el pueblo de Puerto Rico se entere que usted no está diciendo disparates, probablemente a 300, 400 pesos la hora. Decían que la Junta se iba con 4 presupuestos balanceados. Hemos incluso tenido, hemos pagado hasta bonos de superávit. De superávit, y de repente dicen que hay un desfase. Eso a mí me parece risible. Y si llevamos todo este tiempo sin cuadrar presupuestos, pues se están robando los chavos. De verdad. Vamos a hablar de eso, de si la Junta a veces parece que no se quieren ir o que no se van y parece que el gobierno tampoco empuja, pero al regreso lo vamos a estar hablando, igual que el crédito por trabajo. Veamos lo que tenemos. Al regreso, continuamos cortando la grasa con el exsecretario de Hacienda Francisco Párez. ¿Se elimina el crédito por trabajo? Lo discutimos. Además, hablamos sobre cómo van los recaudos de Hacienda. También, ¿se va o se queda la Junta de Supervisión Fiscal? Lo hablamos luego de la pausa.
Ya te inscribiste en la carrera de Jajome. Tienes hasta hoy martes, antes de la medianoche, para hacerlo. No importa si corres o caminas, lo importante es que te inscribas y aportes a Kilómetros de Cambio y a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Ya sea el 5K, el 10K, el 16K. Disfruten esta ruta refrescante. Esto está rodeado de naturaleza. Hay vistas espectaculares. Saben que la inscripción incluye estacionamiento en Pérez Hermanos Plaza, transporte hasta el área de la salida de la carrera, la camisa oficial y la medalla al llegar a la meta. Inscríbete ahora en micarrerapr.com. Te invita Tele 11. Regresamos con Última Palabra. Ya aquí de vuelta en Última Palabra, como todos los martes, con Francisco Párez. Dejamos varias preguntas sobre la mesa, pero antes vamos con Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura. Saludos, Ferdinand. Saludos, Alexandra, y a Francisco Párez también. Bueno, hoy vamos a darle continuidad al famoso arresto que ha provocado todo este debate y que se usó el taser, y hoy nos han hecho llegar una exclusiva sobre ese tema que la vamos a estar compartiendo con todos ustedes, que está muy interesante. Además, parece que el FBI ha visitado una de las oficinas de los senadores del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de eso, ¿es cierto o no? También vamos a hablar de esta primera reunión de la gobernadora con toda la conferencia legislativa, con todos los senadores y representantes, que nos parece que es un tema bien importante. Y además entramos en otros temas políticos de lo que está pasando en el país. Con eso arrancamos tan pronto tú termines allá. Última Palabra. Muy bien, hoy trato de no robarte ningunos minutos. Esperemos que el FBI ande por allí visitando, pero que no ande dándole pon a nadie. Regresamos acá con Francisco Párez. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa y era con respecto a la Junta de Control Fiscal. Se supone que se lograsen 4 presupuestos balanceados. La realidad es que parecería ser que Puerto Rico los ha logrado. Sin embargo, no parece que esté ni cerca que la Junta de Control Fiscal se vaya. Sí, ¿cuáles son los criterios? Poder tener acceso a los mercados a tasas razonables, tener 4 presupuestos balanceados y que los presupuestos se creen bajo las reglas de Modify Accrual, que es uno de los principios generalmente aceptados de contabilidad. Yo soy de la opinión, y los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico hasta el momento señalan que sí ha habido superávit a nivel del Fondo General. Para mí eso es incuestionable. Me sorprende un poco cuando la Junta comienza a hacer cómputos desviándose de lo que son las prácticas generalmente aceptadas de contabilidad para decir que no están cuadrados, porque si fuera así, con 60 millones de presupuesto que ellos generan y todas las facultades que tienen, ¿qué es lo que hacen? Entonces pues deberían renunciar todos. En ese caso me están cumpliendo lo que sus propósitos, es que no ha funcionado, incapacidad. Claro. Y no creo que ese haya sido el caso, y los estados financieros así lo señalan. Tenemos que probar que vamos a tener acceso razonable, acceso a los mercados a tasas razonables. Eso es bien importante con las casas acreditadoras, de poder lograr una nota de crédito que esté a grado de inversión, para poder probar objetivamente que tenemos acceso a los mercados a tasas razonables y construir presupuestos a través de Modify Accrual, que en esencia es bastante similar al proceso presupuestario que se tiene hoy, solo que se tiene que tomar en consideración que no se puede cubrir gastos operacionales con préstamos, y por otra parte que hay que acumular cierto espacio para deudas acumuladas que no necesariamente representan un desembolso inmediato de efectivo. Con ese criterio es que probablemente de ese criterio es que se podrían enganchar. Sí. Sí, con los primeros, con el criterio de tasas razonables, que eso no está definido a unas tasas razonables, y número 2, con el proceso presupuestario de Puerto Rico, ellos pueden establecer... A pesar de que ellos lo han certificado. Exacto, que te pone a pensar cómo lo certifican si está en cumplimiento con su propia ley. Así que yo creo que cuando ellos lanzan esas cartas realmente se contradicen ellos mismos, pero alguien que cobra muy caro, cobró para escribir esas contradicciones. No, y algo importante, tampoco vemos al gobierno empujando de forma alguna para decir, hey, aquí están los presupuestos, y buscar de alguna forma acelerar ese proceso. Es como si estuviésemos con las manos arriba, vamos a seguir bajo la Junta de Control Fiscal. Aunque el equipo de trabajo del Departamento de Hacienda, que todavía quedan personas allí, saben cuál era mi posición sobre ese proceso de mostrar balanceo en el presupuesto. Hay unos aspectos de la erogación que se hace a ese fideicomiso de pensiones que yo entiendo que no se debe considerar como un gasto para propósitos presupuestarios. Así que con esas variables yo creo que el gobierno de Puerto Rico va a poder
probar el balanceo a través de los principios generalmente aceptados de contabilidad, que es lo que requiere promesa. El resto pues son opiniones y contradicciones que se escriben en cartas redactadas por consultores muy caros para el gobierno de Puerto Rico. Acabas de tocar el tema de Hacienda y no quisiera irme porque veo, sin preguntarte algo sobre el crédito por trabajo, porque se ha creado tanta desinformación allá afuera con respecto a este tema y quisiera que nos aclares un poquito qué es lo que está pasando con el crédito por trabajo. Bueno, yo leí las expresiones del secretario Pantoja. No creo que él haya dicho que va a reducir el crédito por trabajo o que va a perseguir eso. Sí, la ley que creó este crédito por trabajo o agrandó este crédito por trabajo requiere que el secretario de tiempo en tiempo haga expresiones y recomendaciones a la Asamblea Legislativa y el señor gobernador. Yo creo que por esa ruta hay que darle el espacio al secretario que haga esas recomendaciones. Sabemos que también hay un comité de reforma contributiva. No se puede hablar de reforma sin tomar en consideración el crédito por trabajo, que es un componente súper importante a la hora de determinar la carga contributiva a gran parte de los puertorriqueños. Así que yo creo que es darle el espacio al secretario de Hacienda y no entrar en crisis. Es simplemente darle el espacio a una persona que está diciendo esto hay que analizarlo y hay que evaluarlo. Pues claro, hay que evaluarlo todo. Todo lo que sea un desembolso del gobierno de Puerto Rico debe ser evaluado de manera periódica y las personas no se deben alarmar por eso. Se llama sana administración pública. Estoy totalmente de acuerdo, lo vimos de la misma manera, quería corroborarlo porque en efecto he visto tantas personas hablar de la eliminación de esto hasta meterle miedo a la gente, sí. Así que quería que lo aclaráramos que se está evaluando para ver si se reformula o se hacen cambios. Yo creo que, como usted bien dice, es parte de una sana administración pública. Francisco, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a ver si la gente piensa... Contentísimo, ¿te ha gustado hasta ahora? Claro que sí, siempre es bueno poder hablar en público y no pensar que viene un regaño de Fortaleza. Y yo creo que a la gente también le hace falta esa candidez de alguien que ya estuvo dentro de la olla, así que agradecida de que esté con nosotros. Muchas bendiciones. Bueno, hoy hemos tocado una serie de temas desde la parte de Hacienda, lo que estamos viviendo con la Junta de Control Fiscal, el uso de fondos federales. Yo creo que todavía la ciudadanía tiene mucha incertidumbre allá afuera. Primero, sobre qué nos deparan los próximos meses. Hay áreas que son críticas en Puerto Rico que sin duda alguna tenemos que comenzar a discutir, pero más allá del problema, plantearnos soluciones. Hoy, cuando comenzamos este programa, les hablaba particularmente del área energética. Y les hablaba del área energética quizás con un poco de indignación, rayando en la vergüenza, porque escuchar que el tema de Puerto Rico se sigue trayendo, más allá de como una ficha política en el gobierno federal, como un ejemplo de escasa utilización adecuada de fondos federales. Y si fuese en cualquier tema, si estuviésemos hablando de un tema de pintar los puentes, de cortar el pasto, pero un tema tan importante como el energético, un servicio esencial que nos afecta todos los días, y más allá de eso, un servicio que amenaza con durante el próximo verano ser más deficiente aún, y que en la mañana de hoy nos decían que nos iban a aumentar la factura, pues al final del día resulta contradictorio, resulta indignante, pero sin duda alguna es algo que no podemos tener los brazos caídos. Hay que continuar fiscalizando, hay que continuar trabajando y desde este espacio seguiremos dando la batalla. Gracias por sintonizarnos. Esto ha sido Última Palabra. Vamos ahora con Pelota Dura.